Listo, ya se está grabando. Ok, entonces recapitulando. Ya sabemos que esta regla solita de aquí nos genera todas las cadenas que son puros ceros, una cantidad impar. Entonces, ahora sí, el lenguaje objetivo al que quiero llegar son las que terminan en una cantidad impar de ceros. Pues entonces tienen dos opciones, o que sí sean puros ceros o que aparezca un 1. Entonces, eso de hecho lo puedo expresar en dos reglas, ¿no? ¿Cómo lo expresaría? Con las reglas de S. Que pueda ser uno bueno, 1A o solamente A, ¿no? Ok, si yo pongo S puede ser 1 seguido de una cantidad impar de ceros o puede ser una cantidad impar de ceros. Esto es correcto, pero sigue sin estar completo. ¿Por qué? Porque solamente me va a generar pues a las cadenas que solo tienen ceros y a las que tienen un 1. ¿Sí? Entonces ahora, ¿cómo agrego que puedan tener lo que sea antes del 1? O sea, que en caso de aparecer el 1, o sea, o son puros ceros o aparece un 1, pero también puede tener lo que sea antes del 1 porque no hay restricción de con qué empiece. ¿Cómo podría modificar estas reglas? Poniendo S antes del 1. ¿Cómo? Poniendo S antes del 1. Ok, casi, pero si yo pongo S antes del 1, o sea, así, estaría diciendo que antes del 1 aparecen cosas que ya podían ser formadas con la S. Entonces, en caso de haber ceros antes del 1, van a seguir siendo una cantidad impar. Y yo más bien quiero que antes del 1 pueda aparecer cualquier cantidad de ceros, ¿no? La restricción de los ceros es solamente para la cadena con la que termina. Entonces, una opción sería aquí usar otro símbolo. Por ejemplo, B. Otro símbolo no terminal. Entonces, en esta regla de la S, en estas dos reglas de la S, yo estoy diciendo, S puede ser de dos tipos. O es de tipo A, que sería solo aparecen ceros y ya es una cantidad impar, entonces sí termina con cantidad impar de ceros, o aparece al menos un 1. Y entonces el 1 es el que separa a la cantidad impar de ceros y a todo lo demás. Pero ese todo lo demás, ¿qué puede ser? 0 o 1. De hecho, puede ser cualquier cadena, ¿no? Ajá, o sea, que puedas meter como un 1, un 0 o otra vez 2 veces o algo así, ¿no? Que se repita. Sí, el punto es que la B tiene que generar a todas las posibles cadenas. ¿Sí? Entonces, efectivamente, puede ser 0, puede ser 1 o puede ser bebé. Esa es una de las opciones de, bueno, de hecho también tendría que incluir a epsilon, ¿no? Porque también puede no haber nada ahí. Entonces, esta B de aquí sí es como ya una de las formulitas que a ustedes les serviría dominar, que ese es un símbolo auxiliar, pero que está generando a todas las posibles cadenas de ceros y unos, sin restricciones. ¿Por qué? Porque genera la vacía, genera el 0, genera el 1 y puedo pegar cosas. ¿Sí? Y si el alfabeto no fuera el 0, bueno, si los terminales no fueran 0 y 1, fueran otras cosas, pero igual ustedes quisieran usar un símbolo que pueda generar a todas las posibles cadenas, pues funcionaría más o menos parecido, ¿no? Tendrían que poder generar a la vacía, a cada símbolo terminal por separado y poder pegar cosas. ¿Sí? Entonces, esta regla de aquí sí les conviene entenderla, dominarla, porque la pueden usar como auxiliar muchas veces en otro conjunto de reglas. Ok. Y la A, pues sí va a ser como
como lo habíamos dicho arriba, que puede ser 0 o puede ser irle pegando ceros de 2 en 2. ¿Sí? Entonces, este ni siquiera es el conjunto más simple de reglas. De hecho, varios que sí respondieron correctamente el ejercicio dieron conjuntos incluso más simples, pero realmente este yo creo que es el más entendible. ¿Por qué el más entendible? Porque separa muy bien desde la S, que es el símbolo inicial, que puedes ir a dos tipos de cosas. ¿Sí? Y cada uno de esos dos tipos de cosas también se entiende muy bien qué están generando. ¿O a alguien le queda duda con estas tres reglas así escritas? Ok. Bueno, entonces, pues vamos a ver, yo creo que nada más un ejemplo, porque sí hay algo que tampoco habíamos visto en otros ejercicios. Este también lo vamos a contar como participación, pero aquí, entre todos. O sea, de ir dando ideas y eso, y a los que vayan aportando les voy poniendo su participación. Y en este sí aparece algo diferente de las que hemos visto. Cadenas de bits. Ok, este va a ser el objetivo, el lenguaje objetivo, pero vamos a ver si nos sirve irlo pensando como por separado. Entonces, cadenas de bits con la misma cantidad de ceros que de unos. Pues lo primero es, ¿aquí podrá haber cadenas de solo ceros o de solo unos? No, porque tiene que haber la misma cantidad de ceros y de unos. No. Exacto, entonces aunque yo no diga explícitamente que aparezcan los ceros o que aparezcan los unos, implícitamente ya estoy diciendo, si aparece 0, tiene que aparecer 1 y etcétera, ¿no? Pero por ejemplo la cadena vacía sí podría ser parte de este lenguaje, ¿no? Porque tiene 0 ceros y 0 unos. Pero bueno, eso es como meramente filosófico. A ver, yo aquí estoy diciendo que aparezcan la misma cantidad, no sé en qué orden. Entonces, un lenguaje un poquito más fácil va a ser cadenas con cierta cantidad de ceros ahí. A ver, ¿por qué digo que es un poquito más fácil? Porque en este sí digo en qué orden están. Aparecen primero todos los ceros y después todos los unos. Yo pienso que sí deberían ya saberlo hacer. Ok, pregunta alguien, sí, sería como el de los paréntesis. No tanto, porque en el de los paréntesis bien balanceados no nos importa solo que haya la misma cantidad de los que abren y de los que cierran. Nos importa el orden, ¿no? Nos importa que cada uno que abre corresponda a uno que cierran. Y, por ejemplo, esta cadena no es válida en los paréntesis balanceados. No es válido cerrar y después abrir. Y en el de ceros y unos, como justo estamos diciendo, no nos importa para nada el orden de aparición, solamente la cantidad, pues sí va a ser un poquito diferente. Pero a ver, en este que me acabo de inventar como un poco auxiliar, aquí ya me propusieron algunos. Pues vamos a analizarlos todos. Ese va al 0, 1,
al 0S1 y a epsilon. Ok, bueno, podría escribir epsilon. Como justo estoy diciendo que los ceros aparecen al inicio, pues sí, la cadena más chica, bueno, epsilon existe y 0,1 es la cadena más chiquita que no es vacía y cada vez que yo ya tenga una cadena, siempre le puedo pegar un 0 al inicio y un 1 al final. Y son las únicas cosas que puedo hacer, ¿no? Entonces, efectivamente, esta sí genera el lenguaje. Y me la dio Isaías. Ok, la segunda que proponen. Ese va a epsilon, a 0,1a, a 1,0a. Ah, creo que este ya es para el 1,0a, 0,1a. Sí, es eso lo que dijo Jonathan. Ok. Este, supongo que ya es para la de que no importa el orden, porque ya pone 0,1 y 1,0. Ok, aquí lo que podría no funcionar es que tú estás diciendo que a algo que ya generé le puedo pegar un 1,0 así juntitos o un 0,1 así juntitos. Pero entonces como que me va a estar generando cadenas donde las apariciones sí sean alternadas, 0,1, 0,1, 0,1. Entonces, en este caso no podría generar, por ejemplo, cosas donde aparezcan primero todos los unos y luego todos los ceros, porque solo los sé pegar así juntitos. Entonces, esta yo creo que no funciona. Perdón que ahorita me vaya un poquito rápido porque, ay, bueno, es que no sé si voy a alcanzar a iniciar el nuevo tema, pero bueno, está bien que primero veamos esto. Ok, Ángel Sandoval propuso una que sí funciona bien para el de inicia con ceros y acaba con unos. Ah, bueno, no, hay un pequeño detallito. Bueno, todas las que me están proponiendo en el chat, si quieren ahorita yo las reviso, porque siento que me va a tomar mucho tiempo ver cada una. Pero bueno, vamos a quedarnos con esta, que fue la primera que dijeron y que sí está bien. Entonces, ahora sí quiero pasar a la parte de que no me importa el orden, de que las mismas apariciones. Ok, Diego propone pegar un 1 y un 0 al final, o 0, 1 juntos, o 1, 0 juntos, o un 0 al inicio y un 1 al final. Yo creo que eso sí funciona porque son todos los casos. Yo creo que esta de aquí sí funciona. A ver, la voy a escribir. 1S0, 01S. Y epsilon. Esta yo creo que sí funciona. Si alguien se da cuenta de que no funciona, por favor me lo dice para no quedarnos creyendo erróneamente. Pero les voy a dar en este momento un tip para esto de lo que ya saben hacer en orden y ahora el lenguaje se los pide sin orden. ¿Cómo lo podríamos salvar? Pues un ejemplo sería... Sí, ahí va. Que la S
pueda ser epsilon o pueda ser A, B, S. Entonces ahí estoy diciendo, la S puede ser la cadena vacía o puede ser cualquiera que ya se puedo generar con S, le voy a pegar algo de tipo B y algo de tipo A. Si yo pongo que A es 1 y B es 0, hasta aquí, así como lo he puesto, ¿qué hace este lenguaje? ¿O qué tipo de cadenas me genera? 1, 0, 1, 0, 1, 0. Exactamente. Sí va a tener la misma cantidad de unos y ceros, porque solo puedo pegar a y B juntas, pero van a ser así, van a ser alternaditas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo agrego esta regla? Bueno, dos reglas, de hecho. Este tipo de reglas no los habíamos usado. Habíamos usado reglas que hacen como sustitución, ¿no? Como el símbolo A se cambia por 1, o sea, como estas de aquí. Estas reglas, pues también son sustitución, pero ya nos están hablando más como del orden de las cosas. Entonces yo estoy diciendo, pues cada vez que tenga un 1 y un 0, yo los puedo voltear. Cada vez que tenga un 0 y un 1, también los puedo voltear. Entonces, ¿eso qué me va a dar como resultado? Que si yo estaba generando solo cadenas con 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, como ahora yo puedo intercambiar las que quiera, ya estoy respetando la cantidad, pero puedo generar cualquier orden. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Va, entonces eso nada más es como un tip de un nuevo tipo de regla que les puede servir cuando quieran generar cosas en un orden arbitrario, ¿no? Y ya con esto podrían entonces pensar en lenguajes que ahora las restricciones que den sea de la cantidad y no como los que habíamos estado viendo que solo eran de terminan o empiezan o en qué orden aparece, ¿no? Entonces, ahorita pues ya nada más para cerrar con esto y alcanzar a ver un poquito del nuevo tema, todos los que escribieron en el chat, ya yo los voy a revisar acabando la clase y si tengo algo que retroalimentarles, ya les escribiré en otro momento. Pero entonces ahorita ya nada más voy a dejar un ejemplo para que se lleven de tarea participación. Que va a ser... Ok, va a ser... A ver, díganme si se entiende lo que estoy pidiendo. Estoy hablando de las apariciones totales, no de ningún orden. Quiero que las apariciones de ceros sí sea una cantidad impar y que las apariciones de ceros y de unos sean distinta cantidad. ¿Sí? Sí se entiende. Va, entonces esa va a ser su participación de hoy. Y bueno, entonces ahorita quedan 17 minutos de clase. Sí voy a empezar ya con el nuevo tema, porque si no también ya no, siento que se nos va a ir el tiempo. Bueno, también Ricardo les comentó que pueden tener asesorías extras esta semana. Eso sería sobre todo para
para que preparen para que estén preparados para su examen. Pero entonces ya, con esto vamos a dar por terminado el tema de lenguajes y gramáticas. Igual, si siguen teniendo dudas también por correo me pueden seguir preguntando de esto. Y pues ya, esta participación que les acabo de dejar es la última para el primer parcial. Ok, entonces, el segundo parcial, ¿alguien recuerda de qué iba a tratar? ¿No? ¿No están ni enterados? Todavía no. Bueno, el segundo parcial, el tema así como general, a grandes rasgos, es lógica matemática, ¿no? Entonces, pues no sé si ya tengan como algunas nociones de lógica o no. Ok, una buena forma como de introducir a este tema de lógica, pues incluso sin haber estudiado nada de lógica o sin saber formalmente a qué nos referimos, como que en la vida coloquial siempre hacemos uso de esa palabra, ¿no? De lógica. Con expresiones como lo que estás diciendo no es lógico, o lo supe por lógica. A ver, este es el tema. Entonces, así en cómo lo usamos en la vida cotidiana, ustedes como, ¿qué entienden que nos referimos? Coherencia es uno de los ejemplos. Ajá, eso sería como cuando decimos Que esto, tenga ¿no? sentido. Ajá, exacto. Cuando decimos, eso no tiene lógica, pues sí, sería eso no tiene sentido, no tiene coherencia. Y cuando, por ejemplo, les preguntan, oye, ¿cómo supiste esto? Y respondes, pues por lógica. ¿Qué significaría? Pues basándose como en unas reglas. Ujú. Intuición. Por Ajá. inferencia ya lo tenemos como pensado. Exacto, podría ser como por intuición, por mi propia deducción, como que de alguna manera vamos a entender que las cosas que ya sabías, las estructuraste con ciertas reglas y terminaste por concluir algo, ¿no? Entonces de ahí sale también el tema de los argumentos lógicos. Y la palabra argumento, otra vez, la usamos muchísimo, ¿no? Por ejemplo, también en la vida cotidiana, ¿cómo se les ocurre que podríamos estar hablando de argumentos y a qué nos estaríamos refiriendo? ¿No? ¿No se les ocurre un ejemplo de uso de argumentos o argumentación? Pues cuando estás debatiendo con alguien, Ajá, sí, en ese el es un... sentido de que quieres decirle que él está mal y le das argumentos para demostrarle que está mal o está bien. Exactamente, sí, ese es un muy buen ejemplo. O sea, en un debate como que se tratan de exponer hechos, opiniones a lo mejor, pero justo si tú vas a rebatir algo que están diciendo, oye, tú estás mal, tienes que dar argumentos, ¿no? Una justificación, podríamos decir, que sería como el sentido de decir argumento, o una explicación, ¿no? Entonces, argumentos lógicos, pues lo podemos pensar como explicación lógica, justificación lógica para afirmar algo, ¿no? Y fundamentos. Y entonces, aquí yo acabo de decir también una frase importante, que todo esto es para afirmar algo. Entonces, la base de todo esto de la lógica, pues van a ser las proposiciones. Y las proposiciones las podemos pensar como afirmaciones. Entonces, lo voy a escribir aquí también, pero ahorita vamos a ver más o menos qué tiene que ver esto. Proposiciones. Afirmaciones. Ok, bueno,
También para relacionar un poquito el tema que acabamos de cerrar del primer parcial con este nuevo tema del segundo parcial, podemos pensar a la lógica como un lenguaje. El lenguaje de la lógica. Y más en específico, aquí sí sería la lógica matemática. ¿Por qué? Porque si queremos que sea un lenguaje formal, pues tenemos que estar hablando otra vez de símbolos, de reglas, de gramática. Y si lo dejáramos así súper amplio como el lenguaje de la lógica, pero no tuviera que ser un lenguaje formal, pues podría ser algo pues demasiado amplio, demasiado ambiguo, demasiado confuso. Entonces nos vamos a quedar con el lenguaje de la lógica matemática. Y entonces, al inicio del tema de lenguajes, habíamos visto que había dos formas de estudiar al lenguaje, que podían ser, bueno, ¿cuál es la que nosotros estudiamos todo el primer parcial? ¿Cuál aspecto del lenguaje? Formal. Sintaxis. Ah. Sintaxis, ¿no? Entonces, lenguaje Formal. de la lógica matemática. Bueno, sí, de los tipos de lenguaje nos quedamos con los formales. Pero de los aspectos de estudio de un lenguaje, a ver, recordemos, ¿no? Aspectos de estudio de un lenguaje. De las formas de estudiar a un lenguaje, podía aparecer la sintaxis, que fue la que estuvimos viendo nosotros. Entonces, ¿qué era la sintaxis? Estudiar qué del lenguaje. La estructura, La ¿no? forma, la forma de la estructura, cómo se gramática. escribe. La estructura o la forma. Todo lo que tiene que ver con la forma, ¿no? Con cómo se estructura el lenguaje, y entonces ya de ahí salía la gramática, que era lo que nos daba reglas para acomodar las cosas y tenga sentido en este lenguaje, pero sentido simplemente hablando de su forma, ¿no? ¿Cuál era el segundo aspecto? Ya me lo dijeron aquí en el chat, la semántica. ¿Y a qué nos referíamos con semántica? Al Importaba más el significado. significado. Ahora sí, el significado. Entonces, bueno, aunque todo el primer parcial nos quedamos con la parte de la sintaxis para estudiar en general a los lenguajes formales, al estudiar ya en específico el lenguaje de la lógica matemática, pues sí nos va a interesar un poquito más la semántica, ¿va? Vamos a entender el significado de las expresiones lógicas. Pero pues también es útil entender primero su forma, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando que ya tienen idea de gramáticas y todo eso, pues vamos a ver primero la pura sintaxis de la lógica. Y ya en la siguiente clase vamos a comenzar con lo que tiene que ver con el significado. Entonces, les voy a dar una gramática. Entonces, otra vez, ahorita no nos va a interesar mucho el significado, nos va a interesar el cómo estructurar. Okay. Okay.
Ok. Ok, vamos a ver estas reglas, este conjunto de reglas. ¿Qué entenderían ustedes viendo este conjunto de reglas? ¿Qué cosas sí ya saben reconocer? Los terminales. símbolos iniciales. Ok, exacto. Yo aquí en este caso cambié de color para escribir a los terminales, que de hecho ya me andaba equivocando. Entonces, ¿cuántos tipos de, no cuántos terminales, cuántos tipos de terminales tengo? ¿En cuántas reglas están apareciendo 4. símbolos terminales? 4. Ajá. Tengo las variables proposicionales, que su no terminal le puse var prop, y a los terminales a los que puede ir, pues puse puntos suspensivos, pero estaríamos entendiendo que son las letras minúsculas del alfabeto, ¿no? El segundo tipo de terminal es la constante lógica, que su símbolo no terminal es const log, y solamente son 2 terminales, ahí sí, y los puse con palabra, ¿no? O sea, una palabra es el símbolo terminal, false y true. El triangulito, ay, está medio feo, el triangulito y el rombito. ¿Cómo describirían a esas dos últimas reglas o a esos tipos de terminales? ¿Como operadores? Los operadores. Sí. Exacto, serían operadores. ¿Y qué diferencia tienen? O sea, ¿por qué están en 2 reglas distintas? El triangulito y el rombito. ¿Qué diferencias tienen? Porque el triangulito se puede poner antes, ¿no? Y el rombito en medio de 2. De hecho, tiene que ver justo con estas 2 reglas de acá, ¿no? Yo digo que el triangulito es algo que antecede a una proposición. Y el rombito es algo que está en medio de 2 proposiciones. Ya pensado como operadores, ¿se acuerdan cómo se llama eso? ¿Que uno es unario y otro binario? Exacto, un operador unario que solo está afectando a una de a una expresión y el binario que a 2 expresiones, ¿no? Entonces, bueno, con estas reglitas, yo me imagino que ustedes serían capaces de escribir expresiones lógicas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya saben seguir reglas de un lenguaje. Ya saben que ok, ya saben que bueno, ¿cuál es el símbolo inicial aquí? La P. La P. La P. Y si se fijan, aquí sí puse por separado las 5 reglas de P, ¿no? Pero ya con eso podrían generar a cualquier expresión válida de este lenguaje, ¿sí? Y, bueno, el que sea P y no S, como casi siempre usamos al símbolo inicial, pues tiene más que ver con la palabra de uso para las expresiones en lógica, que es proposición. Entonces, usamos P de proposición, pero sabemos que una proposición puede ser variable, puede ser constante o puede ser con operadores entre algunas de las proposiciones. El paréntesis, que ya también lo habían visto en las expresiones aritméticas. Y bueno, creo que el tiempo ya no nos va a dar para más, nada más quería que nos quedáramos con esto, que justo es como lo que une a los 2 primeros temas. De esto, pues obviamente vamos a retomar pues casi todo, pero hasta la siguiente semana después de su examen, o sea, hasta el miércoles. Pero voy a ver si en el Inter de aquí entonces les mando ya sea algún videíto o algún ejercicio para darle continuidad a esto y poder el siguiente miércoles empezar ya de lleno también con la semántica de este nuevo lenguaje, que va a ser el que vamos a estar usando todo el segundo parcial.
Bueno, hasta el siguiente miércoles, porque esta semana ya no vamos a tener clase conmigo el miércoles, porque son 3 días de las exposiciones de los equipos que eligieron exponer. Entonces, martes, miércoles y jueves van a exponer ustedes. El viernes sí tienen su laboratorio normal, el lunes su examen y hasta el siguiente miércoles ya seguimos con esto, ¿vale? Ok, sí. Ok, entonces, bueno, su participación de hoy me la mandan a mí por correo, igual que la última vez. Y también, pues, la participación de ahorita yo se las tomo en cuenta. Y entonces, bueno, ya después de que pase su examen, les estaríamos dando su calificación completa del primer parcial, también para que ustedes tengan ya una referencia de cómo van en el curso, ¿va? Ok, gracias. Está bien. Gracias. Está bien, gracias. De nada. Voy a dejar de grabar y les subo la grabación y las notas.